la gente. Exactamente. ¿Qué tal, viceministra? ¿Cómo le va? Justo estábamos hablando del tema de niños, cuántos niños están, creo que todas las instituciones yéndose también ahí para tratar de colaborar de cerca. ¿Cómo te va? Sí, muy bien, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Y realmente mirando esta situación también me parece muy oportuno poder comunicar a toda la teleaudiencia que el Ministerio de la Niñez y Adolescencia cuenta con un programa de atención para situaciones de emergencia y riesgo que se articula justamente con otras instituciones como la Secretaría de Emergencia Nacional. Formamos parte de la mesa de emergencia y riesgo, entonces ante cualquier circunstancia llamar a 147 también. De hecho que ahora estamos articulando para que nuestros equipos vayan hasta el barrio Santa Ana también para asistir. Va a ser muy importante porque hay chicos que perdieron absolutamente todo. Imagínate, 18 casas, eso significa cuántos niños estarán por allí. La atención va a ser bastante importante para ellos, ¿eh? Asimismo, es la situación de atención en este momento donde precisan algún tipo de protección inmediata, pero más allá de eso hay que pensar también que son familias que a lo mejor perdieron todas sus pertenencias, sus documentos. Entonces a partir de esto también se tienen que comenzar a articular un montón de cosas para la restitución de esos derechos. Estamos hablando si va a la escuela el niño, si perdió sus enseres más básicos, ¿verdad? Bueno, todo eso también se ve. Y más aún hablamos de gente muy vulnerable, totalmente. Doctora, por la zona donde reside. Por la zona, por eso esto nosotros lo articulamos también con la propia municipalidad de Asunción y su dirección de riesgo, así que ya están conectados y creo que vamos a dar una respuesta inmediata. Bueno, y aprovechamos para hablar con la viceministra porque lo decíamos, ¿no? Hay zonas sumamente vulnerables, hay zonas en donde de alguna manera también se ven índices de pobreza extrema, y en ese sentido, ¿cómo afecta? Y los números que, bueno, reflejan también en esos a la niñez y adolescencia, ¿no? Asimismo, bueno, veíamos recientemente, de hecho, que nosotros contamos con un Observatorio Nacional de Niñez y Adolescencia en Paraguay. Las personas que quieran tener información en relación a datos estadísticos de niñez y adolescencia pueden, a través de nuestra página web, hay una pestaña ONAP, Observatorio Nacional Niños, Niñas y Adolescentes del Paraguay, y tener acceso a información. Para nosotros es clave la información porque eso nos permite justamente construir políticas públicas que sean, digamos, adaptadas a las necesidades de las personas. Entonces, este documento de nuestro NAP, ¿verdad?, que va también coordinado con lo que es el trabajo del INE, de la encuesta permanente de hogares continua que se realizó en el 2022, por ejemplo, hablaba de que el 34,6% de los niños, niñas y adolescentes viven en una pobreza total y el 8,5% en pobreza extrema. Y cuando hablamos de números vemos que son 850.597 niños, niñas, adolescentes, ¿verdad? Y realmente estos números, más allá de significar números que, como decía, nos llevan a formular políticas públicas, también nos trae desafíos. Nosotros en Paraguay progresivamente avanzamos hacia ciertas políticas dirigidas a combatir las situaciones de pobreza. ¿Es suficiente? Aún no resulta insuficiente. Aún resulta insuficiente. Creo que nuestro desafío justamente es universalizar, porque de hecho hay que entender también que cuando hablamos de pobreza hacia niños y niñas, hablamos de carencia de ingreso en sus hogares, dificultades de acceso a los servicios más básicos y también otros factores vinculados con la sobrevivencia de los mismos. Hay una metodología internacional consensuada también entre CEPAL y UNICEF, porque a veces preguntamos de dónde vienen estos datos. Claro. Quiero decir también que realmente estos datos responden a indicadores relacionados a estos factores que les mencionaba, que tienen que ver con el ingreso a los hogares, servicios básicos y otros factores vinculados con la sobrevivencia, es decir, nutrición, si tiene acceso a agua potable, saneamiento, vivienda, educación y otros. Ahí la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? Porque a partir de estos datos tenemos que ver qué es lo que hoy se está proponiendo como política pública de Estado.
De hecho, desde el Ministerio de la Niñez y Adolescencia nosotros contamos con algunos programas focalizados para la atención de estas situaciones, pero en definitiva atender a la población de niñez y adolescencia y sus familias también requiere la articulación con otras instituciones del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, el Ministerio de Educación y Ciencia, ahora lo que se está discutiendo también un poco esta política pública de hambre cero, ¿verdad? Que estamos esperando también los resultados que se puedan dar desde el legislativo, pero es una política pública que atiende a esta situación. Ahí vemos también que muchas veces cuando hablamos de pobreza, y más en nuestro país, hablamos de círculos de pobreza. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente ese niño y su familia ya vienen de antecedentes, ¿verdad?, de una familia ampliada que está en la misma situación. Y en definitiva, romper con ese círculo de pobreza para nosotros implica el desafío de trabajar desde la misma concepción, como dice la Constitución Nacional, ¿verdad?, que es la protección del niño desde la concepción, la madre embarazada y todo lo que es los primeros años de vida con fuerte énfasis. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros ahora en esta gestión estamos trabajando para la expansión de una política pública focalizada a primera infancia, que es nuestra estrategia CUNUU. Estos espacios de desarrollo infantil, actualmente nosotros tenemos 19 en todo el país, que son espacios justamente para trabajar con madres embarazadas y también con niños pequeños, es decir, desde bebés hasta los 3 años, 11 meses, en donde ya después pasaría al sistema educativo formal, que sería la parte de educación inicial. Que es mucho, 800.000 hacía referencia al estudio del INE. Es muchísimo, realmente estamos con un desafío grande como Estado, pero también estamos avanzando en estas políticas públicas, sobre todo descentralizadas. Nosotros tenemos más de 100 espacios de protección a nivel país. Los únicos departamentos donde actualmente no estamos son Amambay y Alto Paraguay, en donde estamos hablando con las autoridades locales para poder llevar adelante nuestros programas también en esos lugares. Pero hago referencia a estos espacios de cuidado para lo que es primera infancia, porque si hablamos de romper con los círculos de pobreza, en definitiva, nuestra inversión fuerte tiene que estar en las mujeres, digamos, en situación de embarazo y en primera infancia. Inclusive los números, las estadísticas del INE nos muestran que hace unos años atrás nosotros hablamos de un bono demográfico. En definitiva, nuestra población infanto-juvenil es la mayoritaria en nuestro país actualmente. ¿Un porcentaje de? Te digo, 70, no. Sí, en el último al menos recuento que se hizo, sí, justamente hablaba de un porcentaje elevadísimo. Elevadísimo, que hace unos años atrás, por ejemplo, básicamente en el 2002, la población de primera infancia era mayor a la población adolescente. Y hoy tenemos menos, claro, menos población de primera infancia y más población adolescente, pero igual sigue siendo esa franja etaria la más mayoritaria con juventud. Entonces ahí vemos también esta importancia de seguir invirtiendo en los niños, niñas, adolescentes. Siempre decimos esto, niñez y adolescencia no es un gasto en el presupuesto de, digamos, las instituciones, o esto lo decimos mucho a las gobernaciones y las municipalidades que también tienen que hacer sus inversiones. Decimos no es un gasto, es una inversión. Qué importante, ¿no? Porque, a ver, si bien se va trabajando por un sector, también está la tasa de natalidad. Entonces hay muchos que que nacen otra vez en esas mismas condiciones. Se va trabajando por un sector, pero también va viniendo una nueva generación. Así mismo, y agradezco mucho también lo que pusiste, el tema sobre la mesa. Nosotros la semana pasada estuvimos reunidos con el director de estadística del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, justamente para poder tener acceso en línea a los datos de los nacidos vivos,
¿verdad? Para poder justamente trabajar estas políticas públicas y tener información, ya las alertas desde la atención misma de las madres embarazadas en los hospitales. Necesitamos que desde los hospitales ya nos levanten las alertas como para poder hacer este trabajo de acompañamiento e ingresarle a algún programa si es necesario y si está en una situación de vulnerabilidad y riesgo, ¿verdad? En ese sentido también conversábamos con el director de que a partir de las oficinas de CODENI también se puedan tener acceso a, por ejemplo, un documento esencial para la identidad de todo niño, niña, adolescente, el nacido vivo. Claro. Ustedes saben que en los hospitales nace un bebé y lo que le dan es el nacido vivo. Sí. Pero entre que tiene su nacido vivo y se va al registro civil a inscribirle para sacar la partida de nacimiento, pueden pasar un montón de cosas. Y muchas veces te dice, se me perdió o pasó algo y por eso no le pude inscribir todavía a mi hijo o hija. ¿Y qué es lo que ocurre hoy? Y esa mamá tiene que buscar un mecanismo para obtener nuevamente esa copia de nacido vivo. ¿Y a dónde se va? A la defensoría. Claro. Y muchas veces una oficina de defensoría queda a 100, 120, 150 kilómetros de su ciudad y ahí, en definitiva, este niño queda sin identidad. Entonces ahora lo que estamos haciendo es propiciando este mecanismo para que desde las oficinas de CODENI ya puedan tener ellos acceso para dar copia de los nacidos vivos y facilitar la identidad. El derecho a la identidad también es clave para el acceso a cualquier servicio público. Entonces, estamos todavía con una brecha importante, si bien estos datos estadísticos ya nos dicen mucho, pero también hay que entender que en Paraguay todavía tenemos lastimosamente una brecha importante en cuanto a la identidad. Totalmente. Bueno, viceministra, le agradecemos muchísimo su tiempo. Sin duda vamos a seguir abordando este y otros temas que implican o que de alguna manera afectan a la niñez y adolescencia, ¿verdad? Dando mensajes también que son importantes, que a veces la ciudadanía no tiene esa información. Totalmente, y aparte hablamos de un sector muy importante, muy vulnerable. Totalmente. Cuando hablamos de pobreza y también pobreza extrema. Sí, yo aliento a que las personas que a lo mejor muchas veces inclusive pasan por situaciones porque, como dicen ustedes, no tienen información. Entonces, el 147 también es un mecanismo para brindar información. Si quieren, por ejemplo, saber dónde tenemos espacio de desarrollo infantil o estos centros de referencia para la primera infancia, pueden llamar al 147 y consultar dónde están ubicados. Yo les voy a dejar el listado también, claro, para que ustedes tengan, inclusive también de nuestros dispositivos del programa Abrazo. Hoy estuve justamente reunida con el intendente de San Lorenzo en pleno mercado de San Lorenzo y vamos a comenzar la construcción con una inversión de más de 2.000 millones de guaraníes de un centro de referencia también para los niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad de la zona, y así vamos a ir expandiendo nuestros programas con contrapartidas de las municipalidades y las gobernaciones. Gracias, Gracias, Gracias a ustedes.